¿Alguna vez te has detenido a pensar lo que realmente significa un frío que te congela hasta los huesos? No hablamos de esa brisa helada de la sierra, ni del invierno suave del sur de Chile o Argentina. Imagina un frío tan intenso que el aire que respiras te quema los pulmones, que el metal se congela en la punta de tus dedos y que la nieve, implacable, se acumula en montañas que sepultan cualquier esperanza. Ahora a eso, súmale el rugido de los tanques, el estruendo de los cañones y el grito desesperado de hombres en combate. Estamos en el frente oriental, entre 1941 y 1943, un escenario donde la guerra no era solo contra el enemigo, sino contra la propia furia de la naturaleza. En aquel vasto y desolado teatro de hielo y muerte, el viento aullaba como un lamento por los millones que allí perecieron. La nieve caía incesante, cubriendo campos y ciudades bajo un manto blanco que escondía horrores indescriptibles. Era el general invierno, un enemigo silencioso pero letal, que esperaba para poner a prueba los límites de la resistencia humana. En medio de este paisaje apocalíptico, los tanques T-34 soviéticos, verdaderos colosos de acero, avanzaban o retrocedían, llevando en su interior a tripulaciones que desafiaban lo imposible. Eran los tanquistas, hombres de tanques, hombres comunes arrojados a una batalla que parecía haber salido de las profundidades del infierno. La confianza inicial de una victoria rápida que los invasores llevaban consigo se desintegró ante la realidad de un invierno que congelaba no solo el suelo, sino también el alma. Los paisajes blancos y desolados se veían puntuados solo por el humo oscuro de explosiones distantes, recordando a todos que, detrás de la belleza cruel del hielo, la muerte acechaba en cada sombra. Prepárate para sentir en tu propia piel el frío cortante y la tensión asfixiante de una de las luchas más inhumanas que la historia jamás ha presenciado. Dale me gusta a este video, compártelo con tus amigos y, por supuesto, suscríbete al canal para embarcarte con nosotros en esta profunda expedición por los secretos del pasado. Pero, ¿cómo se llegó a este punto de desesperación glacial? Todo comenzó de manera muy diferente. En el verano abrasador de 1941, cuando se lanzó la Operación Barbarroja, las divisiones blindadas alemanas, en un avance meteórico, parecían imparables. Columnas de tanques y vehículos motorizados cubrían vastas distancias en tiempo récord, tomando por sorpresa las defensas soviéticas y golpeándolas con una ferocidad nunca antes vista. La Blitzkrieg, guerra relámpago, funcionaba como un reloj suizo, pero con la precisión de una máquina de guerra infernal. La maquinaria bélica alemana estaba en su apogeo, una fuerza aparentemente invencible que marchaba hacia Moscú, Varsovia y Leningrado. Los soldados alemanes, confiados en su poderío y en la superioridad de su tecnología, creían que la victoria sería cuestión de semanas, tal vez meses. El optimismo era palpable, alimentado por conquistas rápidas y por la desorganización inicial de las fuerzas soviéticas. Subestimaron no solo la capacidad de resistencia del pueblo soviético, sino también, y quizás principalmente, la fuerza de la naturaleza que les esperaba. Entonces, llegó el punto de inflexión. No fue un general enemigo quien los detuvo, ni una nueva arma secreta, sino la llegada implacable del general invierno. Con la entrada de octubre, las temperaturas comenzaron a desplomarse. La nieve, que antes era una amenaza distante, se convirtió en una realidad abrumadora. Las carreteras antes polvorientas se transformaron en ríos de lodo congelado que paralizaban el ímpetu de los invasores. Los tanques que avanzaban tan rápidamente, ahora patinaban, se atascaban y se convertían en blancos fáciles para los defensores soviéticos. Aquel optimismo inicial, que antes encendía los corazones de los soldados alemanes, comenzó a deshacerse en una lucha desesperada contra el clima. El hielo, antes un mero detalle del paisaje, se reveló como un enemigo tan letal como las balas y los proyectiles. Motores que se negaban a arrancar, armas que se encasquillaban y hombres que sucumbían a la hipotermia se convirtieron en la nueva normalidad. La naturaleza niveló el campo de batalla, transformando la ventaja tecnológica y táctica en una mera quimera. Era un preludio sombrío preparando el terreno para el ascenso del T-34 y el infierno que esperaba a sus tripulantes.
Ese infierno, amigos míos, era la realidad cruda y desnuda que esperaba a los tanquistas soviéticos, los verdaderos guerreros del T-34, durante los inviernos más brutales de la historia. La vida dentro de aquellas máquinas de guerra, ya apretadas y hostiles, se transformaba en una cámara de tortura gélida. Imagínense apretados en un cubículo de metal, donde cada toque en la superficie interna del tanque era un choque térmico, el metal congelando la punta de sus dedos en cuestión de segundos. Las batallas no eran solo contra el enemigo al acecho, sino contra el frío que se infiltraba por cada rendija, por cada panel, buscando congelar el alma antes incluso de que el enemigo pudiera disparar un tiro. La dificultad de maniobrar un T-34 en terrenos nevados era absurda, un baile mortal de acero y hielo. La nieve profunda transformaba cada avance en un esfuerzo hercúleo, los tanques patinando, atascándose, exigiendo un nivel de pericia y resiliencia que rozaba lo sobrehumano. La visibilidad, ya limitada por las rendijas y periscopios, se reducía aún más por la nieve que azotaba el cristal, por el vapor que empañaba todo y por el humo que flotaba en el aire después de cada explosión, y el constante miedo a los fallos mecánicos. Ese era un enemigo invisible pero siempre presente. Un motor que se negaba a arrancar en medio de una ventisca, un cañón que se congelaba por el hielo, significaba no solo la pérdida del vehículo, sino, muy probablemente, la muerte lenta y agonizante de toda la tripulación. Los sonidos dentro del T-34 eran una sinfonía macabra de la guerra. El rugido amortiguado del motor, luchando por impulsar la pesada máquina a través de la nieve espesa, sonaba como un animal herido. El fuerte olor a diésel, mezclado con el sudor, la sangre y el miedo, impregnaba cada fibra de la ropa y de la piel. El temblor constante del tanque bajo el fuego enemigo, el impacto de proyectiles que rebotaban en el blindaje o, peor aún, que lo perforaban, resonaba en los huesos, transformando el cuerpo en un conductor de choque. No había refugio, solo la promesa de más dolor y más frío. El impacto humano de estas condiciones era devastador. La fatiga crónica era la norma, no la excepción. Días y noches sin dormir, en estado de alerta máxima, transformaban a los hombres en sombras de sí mismos. El hambre y la sed eran compañeras constantes, a menudo aliviadas solo por raciones congeladas y agua derretida de la nieve, que conllevaba el riesgo de enfermedades. La congelación era una amenaza real y presente, con dedos, pies y orejas perdiendo la sensibilidad, hinchándose y oscureciéndose, marcando a los supervivientes con cicatrices permanentes. Ampollas de hielo se formaban en la piel expuesta, y la hipotermia era un veredicto de muerte que podía llegar en cualquier momento, silenciando un cuerpo que ya no podía seguir luchando contra el frío. Pero, en medio de esta adversidad inhumana, algo extraordinario florecía: la camaradería. Dentro de aquel espacio apretado, donde la vida y la muerte se decidían en segundos, se forjaban lazos inquebrantables. Un tanquista dependía del otro para sobrevivir, para calentarse mutuamente, para mantener la moral, para asegurar que el tanque siguiera avanzando. Esta resiliencia, esta capacidad de encontrar fuerza en la unión ante condiciones tan brutales, es un testimonio de la inquebrantable voluntad de vivir y luchar. Los campos de batalla, antes paisajes verdes y fértiles, se transformaron en escenarios infernales de nieve y metal retorcido. Tanques destruidos, tanto soviéticos como alemanes, yacían como monumentos macabros de una lucha brutal, sus carcasas congeladas destacándose contra el blanco inmaculado de la nieve. Cada pedazo de acero retorcido contaba una historia de coraje y desesperación, de vida y muerte, y así la guerra de invierno se profundizaba, transformando cada avance en un asedio despiadado. Los tanquistas, a menudo aislados u operando en unidades con suministros mínimos, enfrentaban una lucha constante por la supervivencia. La logística era una pesadilla. Abastecer combustible y munición en medio de la nieve y el hielo era una misión casi imposible. Camiones se atascaban, carreteras desaparecían bajo la nieve, y cada litro de diésel o cada proyectil se convertía en un tesoro inestimable. La escasez de alimentos y, crucialmente, de piezas de repuesto para los tanques, mermaba la moral y la capacidad operativa.
Las condiciones climáticas y geográficas no eran solo un obstáculo, sino un enemigo activo que agravaba la situación a cada hora, transformando cada misión en una prueba de resistencia que pocos superarían. No había tregua en la brutalidad de la guerra de invierno. Las atrocidades estaban a la orden del día, en ambos bandos, a medida que la humanidad se desintegraba bajo la presión del combate y del frío extremo. Pero la resistencia de las tripulaciones del T-34 era feroz. Luchaban hasta el último hombre, transformando sus tanques en fortalezas móviles. Y cuando los tanques eran inmovilizados, se convertían en refugios improvisados contra el frío cortante y el enemigo que se acercaba, una última línea de defensa antes de la caída inevitable. La tensión psicológica era una carga pesada, quizás la más pesada de todas. El colapso moral y físico era una realidad para muchos. El miedo constante no era solo al enemigo, que podía surgir en cualquier momento de la niebla o la ventisca, sino también a la muerte por congelación, por agotamiento, por enfermedad. La presión de estar confinado en un espacio tan pequeño, rodeado por el caos y el frío, llevaba a muchos al límite de la cordura. La mente humana, por más resistente que sea, tiene sus propios puntos de ruptura, y en el frente oriental, durante el invierno, esos puntos eran puestos a prueba repetidamente, día tras día, noche tras noche. Era una guerra no solo por la tierra, sino por la propia alma, y esa guerra por el alma se manifestaba en cada respiración, en cada movimiento dentro de aquellas carcasas de metal helado. Los tanquistas, confinados en la burbuja de acero del T-34, se enfrentaban a un enemigo multifacético. No era solo el Panzer alemán que surgía de la neblina o la ventisca, sino la propia máquina que los albergaba, que se convertía en una extensión del infierno helado. En combate, la visibilidad era un lujo. A través de los periscopios y rendijas, el paisaje se resumía a borrones blancos y grises, con la nieve azotando el cristal y el vapor de la respiración empañando la ya limitada visión. Apuntar a un blanco en movimiento, con el tanque sacudiéndose en un terreno irregular y congelado, era una proeza que exigía nervios de acero y una coordinación casi telepática entre el artillero y el comandante. El T-34, aunque robusto y temido, tenía sus propios desafíos en invierno. Su motor diésel, una ventaja en términos de combustible, sufría para arrancar en las mañanas glaciales. Era necesario encender hogueras debajo del tanque para calentar el aceite y el motor, un ritual peligroso y demorado que los dejaba expuestos. Imagina la escena, amigo mío, en medio de la nada, con el termómetro marcando decenas de grados bajo cero, y tú allí, encendiendo un fuego bajo un tanque de guerra, mientras el enemigo puede estar a pocos kilómetros. Y cuando el motor finalmente arrancaba, el sonido amortiguado pero potente resonaba dentro de la cabina, mezclándose con el crujido de las orugas que luchaban por encontrar tracción en la nieve y el hielo. Cada maniobra, cada giro, era un esfuerzo monumental, un baile pesado y peligroso sobre una alfombra de muerte blanca. Dentro del tanque, la claustrofobia era una compañera constante. El espacio apretado, diseñado para la eficiencia en combate, no ofrecía comodidad alguna. El metal, que por fuera era una protección, por dentro era un conductor implacable del frío, robando el calor del cuerpo a cada toque. Las manos, incluso con guantes, pronto perdían la sensibilidad, haciendo que la manipulación de los controles fuera una tarea ardua y dolorosa. La humedad del aire se condensaba en las paredes internas, formando una fina capa de hielo que se desprendía con el movimiento del tanque, cayendo sobre los tripulantes como una lluvia fría y constante. El olor a diésel, sudor, pólvora y a veces sangre impregnaba todo, creando una atmósfera opresiva que parecía gritar a cada instante: «Estás atrapado aquí, y el infierno está ahí afuera». La vida de un tanquista de T-34 era un ciclo interminable de batalla contra el enemigo y contra los elementos. Cuando no estaban en combate directo, estaban luchando por mantener sus máquinas operativas. El mantenimiento preventivo era una ilusión. El trabajo era casi siempre correctivo, realizado en condiciones inhumanas. Arreglar una oruga rota en medio de una ventisca, con los dedos congelándose y el viento cortante azotando el rostro, era un martirio. Las herramientas heladas al tacto se pegaban a la piel, y cada tuerca o tornillo parecía haber sido soldado por el propio general invierno.
La escasez de piezas de repuesto era una realidad brutal, forzando a los mecánicos a improvisar con lo que tenían o a canibalizar otros tanques destruidos, a menudo bajo fuego enemigo. Y la logística, la logística, ella era el verdadero talón de Aquiles de cualquier ejército en aquel escenario. Para los tanquistas, la dificultad de abastecer combustible y munición era una pesadilla diaria. Camiones de suministros se atascaban en la nieve profunda, o eran blancos fáciles para ataques aéreos y emboscadas enemigas. Muchas veces, los tanques operaban con los depósitos de combustible en la reserva, la munición contada y la comida congelada. El hambre y la sed eran compañeras constantes. El agua, derretida de la nieve, era racionada y a menudo contaminada. La comida, cuando llegaba, eran raciones secas y congeladas, difíciles de masticar y aún más difíciles de tragar con la garganta seca. A cada kilómetro avanzado o retrocedido, la distancia de los depósitos de suministros aumentaba, transformando la supervivencia en una ecuación compleja y cruel. La brutalidad de la guerra en invierno no conocía tregua. No había tiempo para atender a los heridos adecuadamente, y la línea entre la vida y la muerte era delgada. Una herida leve que en otras condiciones sería tratable, podía convertirse rápidamente en fatal debido al frío y a la infección. La resistencia de las tripulaciones del T-34 era legendaria, forjada en la necesidad y en la pura obstinación. Luchaban hasta el último hombre, transformando sus tanques en fortalezas móviles, y cuando los tanques eran inmovilizados, ya fuera por averías o por fuego enemigo, no se rendían fácilmente. Los T-34 se transformaban en refugios improvisados, puntos de resistencia donde la tripulación continuaba luchando con sus armas personales o usaba el tanque como escudo contra el frío cortante y el enemigo que se acercaba. Esa era la garra, la fibra que impulsaba a estos hombres, la voluntad inquebrantable de no ceder. La tensión psicológica, ya mencionada, se sumaba a una capa de miedo que iba más allá del combate. El pavor a ser capturado, a morir de hambre o a sucumbir a la hipotermia era tan real como el miedo a un proyectil enemigo. La presión de estar confinado en un espacio tan pequeño, con la muerte acechando a cada instante, llevaba a muchos al límite de la cordura. La mente humana, por más resistente que sea, tiene sus propios puntos de ruptura, y en el frente oriental, durante el invierno, esos puntos eran puestos a prueba repetidamente, día tras día, noche tras noche. Era una guerra no solo por la tierra, sino por la propia alma. Esa pregunta, amigo mío, machacaba en la cabeza de cada tanquista a cada día que amanecía en el frente congelado. No era solo el enemigo que los cercaba, sino la vastedad blanca e impiadosa de la estepa rusa, que se extendía hasta donde la vista alcanzaba, transformando cada kilómetro en una eternidad. Era un asedio impuesto por la propia naturaleza, tan implacable como cualquier ejército. Imagina la situación, compañero. Tú allí dentro de una lata de metal, con el motor apenas funcionando, la munición contada con los dedos y el estómago rugiendo de hambre. Los suministros. Esos eran un lujo inalcanzable. La dificultad de hacer llegar combustible y munición en medio de aquella ventisca sin fin era un desafío que rozaba lo imposible. Las carreteras, si es que podían llamarse así, desaparecían bajo metros de nieve. Camiones de abastecimiento se atascaban, se volcaban, o eran blancos fáciles para los aviones enemigos o para emboscadas traicioneras. Cada gota de diésel, cada proyectil de cañón, era más valioso que el oro, y su pérdida significaba una sentencia de muerte para la tripulación. ¿Y la comida? Olvídate de la comida caliente o de un buen asado de domingo. La ración era escasa, congelada, y muchas veces tenía que ser descongelada con el calor del propio cuerpo o en el motor del tanque, si éste estaba encendido. ¿El agua? Solo derritiendo nieve, con el riesgo de contaminación y de enfermar, aumentando aún más el aprieto. La sed era una tortura constante, y el hambre, un agujero que nunca se cerraba, minando la fuerza y la esperanza, transformando a hombres robustos en sombras hambrientas. No había por dónde escapar. El aislamiento era total. Unidades enteras quedaban atrapadas por días, o incluso semanas, sin comunicación, sin refuerzos,
sin esperanza de rescate rápido. Las piezas de repuesto para los T-34, un sueño distante. Cuando un tanque se averiaba, a menudo la única solución era canibalizar otro que ya estuviera fuera de combate. Un ritual macabro de desmonte en medio del hielo, bajo la amenaza constante del enemigo. Era una lucha contra el tiempo, contra el frío, contra la logística fallida y contra la propia naturaleza, que parecía conspirar para acabar con todo. En este escenario de desolación, la brutalidad de la guerra alcanzaba niveles inimaginables. No existía tregua, no existía piedad. Heridos eran dejados atrás para morir congelados o ser capturados, un destino a menudo peor que la muerte instantánea. La humanidad parecía haber sido succionada fuera de aquel campo de batalla gélido, reemplazada por un instinto primitivo de supervivencia. Pero, incluso ante tanta barbarie, la fibra de los tanquistas soviéticos no se rompía. Resistían con una ferocidad impresionante, transformando cada T-34 en un bastión móvil de defensa. Cuando el tanque era alcanzado, cuando la máquina se detenía por completo, no se entregaban. Sus tanques, antes instrumentos de ataque, se convertían en cascos de metal, donde los hombres luchaban hasta el final, usando sus armas personales, cubriéndose unos a otros, en una demostración de coraje que desafiaba la propia lógica de la supervivencia. La tensión psicológica, que ya era una carga pesada, se volvía insoportable. El colapso moral y físico era una realidad para muchos. La mente, agotada por la privación de sueño, por el hambre, por el frío y por el miedo constante, comenzaba a jugarles malas pasadas. Alucinaciones, delirios y la pérdida de la noción de la realidad se hacían más comunes. El pavor a ser capturado, a morir congelado en una trinchera, o a simplemente desplomarse de agotamiento, era tan real como el proyectil enemigo que podía atravesar el blindaje en cualquier momento. Estar confinado en un espacio tan apretado, con el olor a muerte y desesperación en el aire, rodeado por el caos y el frío, llevaba a muchos al límite de la cordura. Las conversaciones disminuían, las miradas se volvían vacías, y la esperanza, un lujo que pocos podían permitirse. Era una guerra no solo por la tierra, sino por la propia cordura, por la capacidad de mantener la mente íntegra ante el infierno. Y fue en ese escenario de desesperación que muchos tanquistas enfrentaron su clímax, el punto de no retorno, donde la lucha se volvía más desesperada que nunca. Imagina una contraofensiva soviética, un empuje brutal para intentar romper un cerco alemán o para recapturar una posición estratégica. El invierno en ese momento no era solo un telón de fondo, sino un participante activo, un enemigo silencioso que amplificaba cada error, cada fallo y transformaba cada paso en un desafío monumental. En medio de una tormenta de nieve que reducía la visibilidad a pocos metros, los T-34 avanzaban, sus luces camufladas apenas cortando la oscuridad previa al amanecer. El rugido de los motores, amortiguado por la nieve, era un presagio de muerte que resonaba por las planicies heladas. De repente, el infierno se abría. Proyectiles trazadores rasgaban el aire helado, iluminando por instantes el paisaje apocalíptico. El suelo temblaba con las explosiones. El ruido ensordecedor de los cañones se mezclaba con el chasquido de las ametralladoras y con los gritos desesperados de los hombres. Comandantes de tanque, con los ojos fijos en los periscopios congelados, tomaban decisiones de vida o muerte en fracciones de segundo, guiando sus máquinas de acero a través de un laberinto de cráteres y nieve profunda. Tenían que elegir, avanzar a toda costa, aun si significaba exponer el flanco o intentar una maniobra evasiva que podría atrapar el tanque en un banco de nieve. La vida de sus camaradas y la propia misión dependían de un instinto afilado y de una valentía que trascendía la razón. No había tiempo para dudar, para sopesar las consecuencias. Era actuar o morir, y a menudo actuar significaba solo posponer lo inevitable. Un T-34, alcanzado de lleno en la torreta, explotaba en una bola de fuego naranja que contrastaba violentamente con el blanco inmaculado de la nieve, y su humo oscuro subía como un lamento fúnebre, una advertencia sombría para los que aún luchaban. Otro, con la oruga rota,
giraba descontroladamente, convirtiéndose en un blanco fácil para los Panzers alemanes que surgían como fantasmas de la ventisca, sus cañones escupiendo fuego. Dentro de un tanque inmovilizado, la tripulación tenía solo segundos para decidir: intentar una reparación suicida bajo fuego o abandonar la máquina y enfrentar el frío cortante y el enemigo a pie, una elección entre dos muertes terribles. Soldados se tambaleaban por la nieve, dejando rastros de sangre en la blancura, intentando alcanzar la seguridad de una trinchera o el refugio de un tanque amigo. Algunos caían, exhaustos, sus vidas extinguiéndose silenciosamente en la nieve. Los heridos gritaban, sus voces ahogadas por el estruendo de la batalla, pero sus gritos de dolor eran aún más agónicos en el silencio momentáneo que seguía a una gran explosión, un recordatorio cruel de la fragilidad de la vida. El silencio era una ilusión fugaz, rápidamente engullida por el aullido del viento que traía consigo el olor acre a pólvora y la promesa de más muerte. En medio del caos, la resolución de cada combate era un desenlace doloroso, un balance brutal de vidas perdidas y terreno conquistado a un precio impensable. Muchos T-34, antes símbolos de resistencia y ataque, yacían ahora como esqueletos retorcidos en la nieve, sus torretas apuntando a un cielo gris, testigos mudos de un sacrificio sin fin. El humo oscuro de un tanque en llamas, un contraste violento con el blanco inmaculado del paisaje, era como una bandera de luto, izada sobre el campo de batalla congelado. Para los tanquistas que sobrevivieron a estos picos de furia, la lucha no terminaba con el alto el fuego momentáneo. En cada retirada caótica, en cada victoria pírrica, en cada rendición inevitable, el costo humano se acumulaba, pesado e insoportable. Los ojos de los veteranos, incluso los más jóvenes, cargaban la sombra de paisajes infernales, de camaradas perdidos por el fuego enemigo o por la crueldad del frío que no perdonaba. No era raro ver hombres tambaleándose por la nieve, más fantasmas que soldados, sus uniformes rasgados y sucios de sangre y lodo congelado, el agotamiento grabado en cada línea del rostro. Las decisiones tomadas por los comandantes de tanque eran crueles, pero necesarias. Abandonar un vehículo inmovilizado, aun sabiendo que significaba dejar atrás a heridos que no podían ser rescatados, era una realidad que acechaba sus pesadillas. A veces, la única opción era seguir adelante, aun si eso significaba pasar por encima de los cuerpos de los propios camaradas, en un acto desesperado para cumplir la misión o simplemente para sobrevivir un día más. La ética y la moral eran conceptos lujosos, aplastados bajo las orugas de acero de la guerra de invierno. Los cuerpos yacían donde caían, muchos de ellos rápidamente cubiertos por la nieve que no cesaba, transformándolos en montículos blancos, anónimos. Los heridos, si no se congelaban o se desangraban hasta morir, eran arrastrados a refugios improvisados, donde la esperanza de tratamiento médico era mínima. Las ambulancias, cuando lograban romper el bloqueo de la nieve y el hielo, a menudo llegaban demasiado tarde o no tenían suministros para ofrecer más que un alivio temporal. El dolor, la gangrena y las infecciones eran tan letales como los proyectiles enemigos, cegando vidas que habían sobrevivido al infierno de la batalla. En este escenario de desesperación, la camaradería se convertía en la última línea de defensa contra la locura. Hombres compartían la última porción de comida congelada, se calentaban unos a otros con el calor de sus cuerpos exhaustos y susurraban palabras de aliento que apenas eran audibles sobre el aullido del viento. La resiliencia no era una elección, sino una imposición, una necesidad brutal para enfrentar la próxima ola de ataques, la próxima ventisca, la próxima noche sin fin. El espíritu humano, incluso bajo tanta presión, encontraba formas de aferrarse a la vida, a una pequeña llama de esperanza en medio del hielo. Pero esa esperanza tenía un precio. Las cicatrices no eran solo físicas, sino profundamente grabadas en el alma. Los que sobrevivieron a estos inviernos brutales cargaban consigo el peso de recuerdos que jamás podrían ser borrados. El silencio de la noche, que para otros traía paz, para ellos era llenado por los ecos de los gritos de los heridos, por el crujido metálico de las orugas y por el estruendo de los cañones. La guerra de invierno era un molino de carne y espíritu, moliendo la humanidad
hasta sus límites más extremos, dejando atrás solo fragmentos. A cada mañana, cuando el sol pálido intentaba romper las nubes cargadas, se revelaba un paisaje aún más desolador. Árboles deshojados y rotos por el frío y las explosiones, aldeas reducidas a escombros y cenizas, y la nieve, siempre la nieve, cubriendo todo con un manto de olvido que no podía esconder la verdad. El costo de la supervivencia era la pérdida de la inocencia, la pérdida de la fe en un mundo justo y la certeza de que la humanidad era capaz de una crueldad inimaginable, amplificada por la indiferencia de la naturaleza. Estas batallas, fueran grandes contraofensivas o pequeñas escaramuzas, eran siempre una prueba de resistencia. Los T-34, aunque notorios por su robustez y sencillez, eran máquinas, y las máquinas fallan. El hielo y el frío extremaban cada fallo, transformando un pequeño defecto en una sentencia de muerte. Un radiador congelado, un sistema de combustible obstruido, una oruga agrietada, cualquiera de estos problemas, en medio del combate, sellaba el destino de una tripulación. Los mecánicos trabajaban sin parar, a menudo bajo fuego, con las manos congelándose al tocar el metal, intentando resucitar las máquinas que eran la única esperanza de sus compañeros. La imagen de un T-34 en llamas, con la tripulación intentando escapar del infierno de metal en combustión, era una visión común y aterradora. Aquellos que lograban salir eran inmediatamente confrontados con el frío cortante, con la amenaza del enemigo que los cazaba como presas en la nieve y con el dolor insoportable de las quemaduras. No había por dónde correr, a menudo. El terreno era un enemigo, la visibilidad era cero, y la muerte acechaba en cada sombra, en cada montículo de nieve. Y cuando la batalla finalmente disminuía, dejando atrás solo el silencio pesado y el olor a muerte, lo que restaba era el recuento de los muertos y heridos. Cada nombre perdido era un golpe en la moral ya afectada, un recordatorio de que la suerte era caprichosa y la vida efímera. Las trincheras se convertían en cementerios improvisados, la tierra congelada apenas cediendo para recibir los cuerpos de héroes anónimos. La victoria, cuando llegaba, era siempre pírrica, teñida de sangre y lágrimas, y el sabor amargo de la pérdida superaba cualquier euforia. La lucha desesperada por cada metro de terreno, por cada día de vida, dejaba marcas imborrables. El agotamiento mental era tan profundo como el físico. Muchos sucumbían al shock de la batalla, al frío y a la privación, desarrollando trastornos que los acompañarían por el resto de sus vidas si tenían la suerte de sobrevivir. La guerra de invierno no era solo una batalla militar, era una guerra total contra la humanidad, probando los límites de la resistencia y de la cordura. Y en ese escenario, el tanquista del T-34, confinado en su fortaleza de acero, era el epicentro de ese infierno helado, un testimonio vivo del costo exorbitante de la supervivencia. Pero sí, ¿qué pasaba con quien, por un milagro, lograba salir vivo de ese infierno de hielo y plomo? La supervivencia, amigos míos, era solo el comienzo de una nueva batalla, una guerra silenciosa librada dentro de la propia alma. Muchos tanquistas cargaban consigo no solo las cicatrices visibles de las congelaciones, de las amputaciones, de las quemaduras que deformaban el cuerpo, sino también heridas invisibles, aún más profundas y difíciles de curar. El frío intenso y la privación dejaban marcas permanentes, problemas respiratorios crónicos, dolores articulares que palpitaban a cada cambio de tiempo, la sensibilidad disminuida en miembros que casi fueron perdidos. Era como si el invierno del frente oriental se hubiera alojado dentro de ellos, un recordatorio constante de la crueldad que habían presenciado. Pero las peores secuelas eran las que acechaban la mente. El trastorno de estrés postraumático, TEPT, hoy tan discutido, era una realidad brutal y sin nombre en aquellos tiempos. Pesadillas vívidas, donde el rugido de los cañones y el olor a diésel quemado regresaban cada noche, robaban el sueño y la paz. Muchos veían a sus camaradas muertos en cada esquina oscura, oían los gritos de los heridos en el silencio de la noche. La dificultad de reintegrarse a la vida civil era inmensa. ¿Cómo explicar lo que se vivió a quien no estuvo allí? ¿Cómo sentir placer en las cosas sencillas de la vida cuando se ha visto tanta desgracia? La sociedad
agotada por la guerra, intentaba seguir adelante, pero para estos hombres, el tiempo parecía haberse detenido el día en que entraron en aquel T-34. Eran extraños en su propia tierra, con miradas vacías que reflejaban los paisajes desolados que habían dejado atrás. Las ciudades que un día fueron vibrantes centros de vida estaban en ruinas, pilas de escombros y cenizas. Volver a casa significaba a menudo encontrar solo la memoria de un hogar, de una familia desestructurada, de un mundo que ya no existía. La reconstrucción era lenta y dolorosa, y con cada ladrillo recolocado el recuerdo de la destrucción se renovaba. La memoria de la guerra no era algo que se pudiera simplemente pasar la página, como una novela que termina un sábado. Estaba grabada en las paredes destruidas, en los monumentos improvisados y, principalmente, en el alma de cada superviviente. Eran la prueba viva de que la guerra no termina cuando se dispara el último tiro. Continúa, silenciosa e implacable, en los corazones y mentes de los que quedaron. ¿Y qué aprendemos con todo esto, con esta epopeya de hielo y acero? La primera gran lección es la importancia de la adaptabilidad y la resiliencia humana. Ante un enemigo implacable como el general Invierno, no había espacio para la rigidez. Los soviéticos, aunque inicialmente tomados por sorpresa, supieron adaptarse, aprender de sus errores y transformar las condiciones brutales en una ventaja. No solo sobrevivieron, sino que contraatacaron, probando que la capacidad de ajustarse y resistir es una de las mayores armas en cualquier conflicto. No es diferente de aquel dicho, a mal tiempo, buena cara, pero aquí, quien se adapta, sobrevive. Y el T-34 trascendió el estatus de mero vehículo de combate. Se convirtió en un símbolo, un icono de la resistencia soviética. Su sencillez de diseño, que facilitaba la producción en masa y el mantenimiento en campo, fue crucial. Mientras los tanques alemanes más sofisticados sufrían con los fallos mecánicos en el frío extremo, el T-34, con su robustez, continuaba rodando, luchando, inspirando. Era el tanque del pueblo, una máquina que, a pesar de sus limitaciones, encarnaba la tenacidad y la voluntad de vencer de una nación entera. Era como ese equipo de fútbol que no tiene a la estrella más cara, pero juega con garra y gana el campeonato con puro esfuerzo. El costo inimaginable de la guerra, especialmente cuando se combina con las fuerzas implacables de la naturaleza, es otra lección que resuena hasta hoy. El invierno en el frente oriental no fue solo un factor, fue un personaje central, un ejecutor silencioso que cegó más vidas que muchas batallas. Demostró que, por más avanzada que sea la tecnología, por más bien entrenados que estén los ejércitos, la naturaleza tiene la última palabra. El impacto político y militar fue gigantesco. El invierno congeló el avance alemán, dando tiempo a los soviéticos para reagruparse y lanzar sus contraofensivas, que cambiaron el curso de la guerra. Moscú no cayó, Leningrado resistió, y la creencia en la invencibilidad de la Blitzkrieg se desmoronó bajo el peso de la nieve y el hielo. Fue un jaque mate de la naturaleza que reescribió la historia. Pero, ¿cómo garantizar que estas lecciones no sean olvidadas? La memoria colectiva es nuestro escudo contra el olvido. En toda Rusia y en los países que formaban parte de la Unión Soviética, imponentes monumentos se erigen, estatuas de bronce y piedra que homenajean a los héroes y a las víctimas de aquellos inviernos. Museos dedicados a la Gran Guerra Patria preservan los T-34 oxidados y marcados por balas, junto a uniformes, armas y pertenencias personales de los soldados. Cada artefacto cuenta una historia, cada foto una mirada, cada tanque una cicatriz. Son guardianes silenciosos de un pasado que no puede ser borrado. Los relatos de los veteranos, mientras aún están vivos, son joyas inestimables. Sus voces, a menudo embargadas por la emoción y el dolor, son el testimonio más puro de la realidad que vivenciaron. Son los contadores de historias que nos permiten sentir, aunque sea de lejos, el frío, el miedo y el coraje que definieron aquella época. Escuchar a un veterano contar cómo sobrevivió a una ventisca dentro de un tanque inmovilizado, o cómo vio a sus amigos congelarse, es una experiencia que nos conecta directamente con la historia. Es como oír a un abuelo contar sus aventuras de juventud,
pero con la gravedad de quien vivió el infierno. Y el arte, en sus diversas formas, también cumple un papel fundamental. Películas épicas, libros que se han convertido en clásicos de la literatura de guerra, canciones que resuenan el dolor y la esperanza de aquel tiempo. Todas estas obras mantienen viva la memoria de los tanquistas del T-34, garantizando que las futuras generaciones comprendan el sacrificio y la resiliencia demostrados. Nos fuerzan a reflexionar sobre la brutalidad de la guerra y la importancia de la paz. Las cicatrices de aquel invierno permanecen grabadas no solo en la tierra congelada del frente oriental, sino profundamente en el alma de una nación y, por extensión, en la conciencia de la humanidad. Son recordatorios eternos de que, incluso en las condiciones más inhumanas, el espíritu humano puede encontrar fuerza para luchar, para resistir y para, quién sabe, incluso soñar con un mañana. La historia de los tanquistas de T-34 en invierno no es solo un capítulo de heroísmo militar. Es un cuento sobre la fragilidad de la vida y la indomable voluntad humana. Esta indomable voluntad, forjada en el gélido infierno del frente oriental, es la llama que todavía hoy nos ilumina y nos guía. Resuena a través del tiempo, recordándonos que, por más implacable que sea el invierno de la guerra, la resiliencia del espíritu humano es capaz de derretir hasta el más duro de los hielos, de superar las más terribles adversidades. Los tanquistas del T-34, confinados en sus cascos de acero, enfrentaron no solo al enemigo visible que surgía de la ventisca, sino a la propia naturaleza en su forma más brutal, una fuerza que ponía a prueba los límites de la existencia. Eran la línea delgada entre la victoria y la derrota, entre la vida y la muerte, y su coraje resuena a través de las décadas, un testimonio silencioso y eterno de sacrificio. La historia de estos hombres, que transformaron sus tanques en fortalezas móviles y sus cuerpos en escudos contra el frío y el enemigo, es más que un capítulo militar. Es un espejo que nos confronta con la frialdad de la historia, que a veces olvida los rostros y los dolores detrás de los grandes números y las estrategias de batalla. Pero al mismo tiempo, enciende en nosotros la llama de la memoria, una luz inextinguible para que nunca olvidemos el costo de la libertad y la paz, y el valor inestimable de cada vida. Es una oda a aquellos que, incluso sin los focos del reconocimiento inmediato, lucharon, cayeron, o sobrevivieron para contar una historia de dolor, gloria e indomable esperanza. Nos enseñan que la humanidad, en sus momentos más sombríos y desesperados, puede encontrar la fuerza y la luz dentro de sí para persistir, para soñar con un mañana, aun cuando el presente es una pesadilla congelada, donde cada día es una lucha por la propia existencia. Si esta intensa travesía por la memoria de los tanquistas del T-34 y el invierno cruel del frente oriental tocó tu corazón, si te hizo pensar sobre la fuerza y la fragilidad del espíritu humano ante la guerra y la naturaleza, entonces no pierdas la oportunidad de profundizar aún más. Dale me gusta a este video, compártelo con tus amigos y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas expediciones históricas. Queremos saber qué otro capítulo de la Segunda Guerra Mundial te gustaría explorar con nosotros. Deja tu comentario justo abajo y ven a formar parte de nuestra comunidad de amantes de la historia. Hasta la próxima, gente.